Sabes que cuando era chico tenía un gran miedo frente a mi padre, también complicidad de mi madre. Único varón entre tres hermanas mujeres, de niño tenía una tendencia a pegarle a mis hermanas, a ser violento con ellas. Algo que hablamos la última vez que nos encontramos en un almuerzo familiar. De entre los, no sé, te podría decir que entre los 6 7 hasta los 10 años era como golpe tras golpe, ¿no? Algo me molestaba, les pegaba a ella, algo me decían, les pegaba, algo. Y creo que en parte reflejo de mi padre que le pegaba a mi madre. Pero mi madre siempre es como que tuvo esa cuestión de hacernos tener miedo a mi padre. Entonces, mi padre, como tenía esa tendencia violenta, también nos pegaba a nosotros. Digo nosotros hermanas y bueno, yo también. Entonces, ir creciendo bajo ese formato me llevó a tener un cierto miedo a expresarme con mi papá, ¿no? Y sin embargo, cuando era un tema de diálogo, cuando no se trataban esas cuestiones violentas, mi padre era una persona presente, donde se podía conversar con él, pero yo era como que no me permitía hablar por miedo a que no le guste lo que le diga, a encontrar un no como respuesta. Mis padres estaban separados, entonces de alguna manera me resultaba un poco más fácil esquivar relación con él por el miedo que me provocaba. Entonces, estudiando programación neurolingüística, me empecé a dar cuenta un poco de esos miedos, de esos bloqueos que se me presentaban a la hora de relacionarme con él y a la hora de relacionarme con el mundo, porque al final me di cuenta que proyectaba ese miedo a la autoridad en jefes, en profesores. Nunca me permitía como exteriorizar realmente lo que pensaba, lo que decía por miedo a que se enojen conmigo, por miedo a recibir un golpe. Entonces, tomar conciencia de esto me permitió justamente empezar a trabajar ese miedo, a gestionar ese miedo para ganar confianza en mí mismo, que ya era una persona adulta, que ya no era más un niño que podría recibir un golpe, que ya hoy día con más adultez y más madurez podía recibir un golpe. Sí, claro, no podía evitar que mi padre no me golpee, por ejemplo, pero sí que yo no me iba a quedar ahí simplemente, podía tomar medidas. Me senté a hablar con mi padre, a conversar un poco sobre lo que me pasaba, sobre el miedo que tenía con él, de muy chiquito, que también se alimentaba como te digo, por la complicidad de mi madre, ¿no? Porque estábamos toda la semana con mi madre, llegaba el fin de semana que mi padre nos venía a visitar y mi mamá contándole a mi padre todo lo mal que nos portábamos. Entonces era como, necesitan una lección, ¿no? No era siempre así, pero se utilizaba como la violencia y el golpe como modo de aprendizaje, si se quiere. Entonces, bueno, le conté esto, le dije que me parecía que nunca podía hablar con él de igual a igual, que siempre tenía un miedo de expresarme, entonces que me gustaría realmente entablar una nueva relación con él, una relación más sana, una relación que no haya, digamos, un miedo de por medio, por más que yo ya estaba grande y mi padre no me golpeaba para nada, había como ese miedo. Esto hizo que él entendiera un poco que estuvo, ¿no? Como errado, equivocado, de cierta manera por ese trato que nos dio cuando éramos más chicos a mí, bueno, y a mis hermanas. Entonces pudimos conversar, pudimos enfrentarnos en ciertos momentos de la vida más adelante y posterior a esta conversación. Me han permitido enfrentar a mi padre desde diferentes opiniones, miradas de la vida, a lo cual me he dado cuenta que sí he podido trascender ese miedo, sí he podido confrontar ese miedo y transformarlo justamente en un deseo de conversación de igual a igual, un deseo de entender, de entendimiento con el otro. Eso me pasó en la relación con mi padre y me ha pasado, la verdad, que en muchos momentos más de la vida con otras personas, en otras circunstancias
Y tal que agradezco justamente a la programación neurolingüística por enseñarme esto, por acompañarme a darme cuenta de esto. Así que este audio, este podcast, viene acompañado un poco del posteo que hice en Instagram, donde obviamente te invito a que me sigas, @WalterYace, y que estés al pendiente de que cada posteo o publicación que se va a subir se va a estar acompañando de un audio de podcast. Así que gracias por estar aquí. Si es que lo estás escuchando también por otras plataformas, por YouTube, suscríbete, y por Facebook e Instagram, que también puede aparecer por ahí. Nos estaremos escuchando en el próximo audio.